buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Evolución y régimen normativo del derecho pensional de las madres comunitarias, que hace parte del ciclo de capacitación en derecho laboral. La evolución y el régimen normativo respecto al derecho pensional de las madres comunitarias ha sido objeto de múltiples decisiones judiciales en los últimos años, las cuales han generado incertidumbre jurídica y un impacto enorme de litigiosidad. En efecto, las decisiones adoptadas en esta materia han puesto en riesgo la sostenibilidad fiscal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del Sistema General de Pensiones. Por esta razón, es de suma importancia examinar el desarrollo jurisprudencial y normativo para brindar una mayor claridad sobre este tema de gran relevancia para el desarrollo efectivo y garante de un Estado social de derecho. El día de hoy tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Javier Muñoz Sánchez como facilitador, como conferencista. Él es abogado egresado de la Universidad Católica, especializado en Derecho Constitucional de la Universidad Externada. Es asesor en diferentes entidades estatales, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Alcaldía de Bogotá, tanto en la Secretaría General como en la Secretaría de Educación, asesor de patrimonio autónomo de remanentes del Instituto de Seguros Sociales y del Departamento para la Prosperidad Social de PS. Bienvenido, doctor Carlos Javier Muñoz Sánchez. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora María Lucero. Directora de la Escuela Judicial, un saludo extensivo. A la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado. Voy a compartirles mi presentación. Como decía la doctora María Lucero, este tema es de amplio interés y de acuerdo a todas las decisiones que ha emitido la Corte, entre el 2016 y el 2017 se profirieron decisiones que determinaban que existía relación laboral entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las madres comunitarias. Posteriormente, la Corte reformuló dicha posición y a partir del 2018 emitió decisiones que aclararon, unificaron el panorama y determinaron que las madres comunitarias tenían el derecho pensional, pero que debían cumplir todas las obligaciones que establecía el Sistema General de Pensiones para todos los colombianos. Entonces encontramos tres instancias, tres etapas. La primera de ellas es con el nacimiento del Sistema General de Pensiones. La segunda etapa la podemos identificar a partir de la Constitución de 1991. En el 2003 se modificó la Ley 100 y en esta etapa se creó o se introdujo al sistema pensional nuevas formas de financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y de subsidiar el acceso a las personas en estado de pobreza extrema. Y finalmente, pues identificamos que a partir del 2014 las madres comunitarias son trabajadoras que dependen directamente de las asociaciones que prestan el servicio o de las empresas que prestan el servicio. Entonces, retomando el tema, el Sistema General de Pensiones nace con la Ley Primera de 1932, en la cual se estableció el derecho a pensión de jubilación únicamente para trabajadores ferroviarios. Posteriormente, en 1933, con la Ley 42, se establece este derecho frente a profesores públicos y privados. Subsiguientemente encontramos la Ley Sexta de 1945. En ella se establece el derecho de jubilación para trabajadores de las empresas que contaran con un capital que excediera 1 millón de pesos. Es decir, que en este momento el sistema a pensión era solo para algunos trabajadores y, por ejemplo, en este sistema encontramos que las personas que trabajaran en empresas pequeñas pues no tenían ese derecho. Subsiguientemente, en la Ley 90 de 1946
se crea el Seguro Social Obligatorio y se crea también el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Con esta ley se establece el aseguramiento de riesgos por enfermedad, invalidez, vejez, accidente profesional y muerte. Se financian los aportes con el aporte de los empleados y de las empresas y del Estado. También tenemos que resaltar de la Ley 90 de 1946 que establece la posibilidad de que los trabajadores independientes se afiliaran al sistema y dicha afiliación les implicaba la obligación de hacer los aportes del 100% de la cotización. Entonces, esta facultad está en el artículo 5º de la ley en mención. Entonces, aquí encontramos, pues digamos que la primera norma que determina que los trabajadores independientes podrían afiliarse al sistema general de pensiones de forma facultativa. Entonces, de este sistema encontramos que habían era muy dispersa la normatividad. Había un sistema para los trabajadores privados, había un sistema para los trabajadores públicos, y todo esto llevó a que se requiriera la reinvención del sistema, obviamente con la Constitución Política de 1991, para generar en esta un solo sistema que cobije a todos los aportantes. En efecto, la Constitución Política de 1991 establece el valor del sistema y la solidaridad entendida como que todos los aportantes, tanto los empleadores como los trabajadores, tenían que cumplir con las obligaciones del sistema, y para aquellos que no tuvieran la posibilidad de vengar el salario mínimo, entonces se creó el Fondo de Solidaridad Pensional, el cual empezó a funcionar a partir de 1995. Al igual que el sistema anterior, entonces estableció que esta afiliación a los trabajadores independientes era facultativa, mientras que era obligatoria para todos los trabajadores dependientes. Entonces el sistema se caracteriza por tener 4 subsistemas: el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Salud, el Sistema General de Riesgos Profesionales y un cuarto sistema que es el de Servicios Sociales Complementarios. Entrando ya en materia del Fondo de Solidaridad Pensional, se dice que el fondo tiene el objeto de subsidiar los aportes al régimen general de pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad de los aportes, tales como los artistas, los deportistas, los músicos, los compositores, los toreros y sus subalternos, las mujeres microempresarias, las madres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos, sensoriales, entre otros. Entonces aquí vemos que por primera vez el sistema determina la posibilidad de que las madres comunitarias se afilien al sistema, reconociéndolas como un grupo poblacional especial. Entonces, antes simplemente no estaban mencionadas en el sistema, sino que entrarían dentro de los trabajadores independientes que tenían su posibilidad de afiliarse de manera voluntaria. Entonces, el régimen pensional fue modificado con la Ley 797 del 2003. En esta ley, como les mencionaba sucintamente anteriormente, se genera la posibilidad de aumentar las personas que se afiliaran al sistema, y por ello se hizo obligatoria la vinculación de los trabajadores independientes. Entonces ya de forma expresa queda señalado que los trabajadores, a través de contratos de prestación de servicios con empresas privadas o con empresas estatales, tenían la obligación de afiliarse al Sistema General de Pensiones, al sistema de salud, y acreditar los aportes. También, como les comentaba, se crea la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, que tiene la finalidad de generar unos subsidios para las personas que no pueden acceder al sistema, a la pensión generalmente. Aquí está el subsidio del adulto mayor, y este subsidio del adulto mayor tiene como una cualificación que también se le aplica a las madres comunitarias que no se afiliaron al fondo, o que, habiéndose afiliado al fondo después de haber hecho sus cotizaciones, no alcanzan los requisitos para obtener la pensión de vejez.
En 1999, con la expedición de la ley 509, se genera un beneficio adicional al grupo poblacional de madres comunitarias. En esta norma se generan unas obligaciones frente al sistema general de salud, y es que de la beca las asociaciones de padres de familia descontaban el porcentaje que correspondía a las afiliaciones al sistema, es decir, a partir de esta fecha, ellas accedían al sistema de salud como contribuyentes y tenían todos los derechos que les asiste a cualquier trabajador. En este punto es importante tener en cuenta que el descuento que le hacían las asociaciones era equivalente al valor de la beca que le proporcionaban, es decir, que era inferior a lo que un trabajador del salario mínimo realizaba por su contraprestación. En lo que respecta a la pensión, esta norma establece que las madres comunitarias tendrían la posibilidad de vincularse todavía voluntariamente, y de vincularse. Para ello estableció el requisito de que debían llevar más de un año en el ejercicio de madres comunitarias, y aparte de ello también estableció el beneficio de que ya su aporte ya no sería del 30% como los demás trabajadores que mencionaba el artículo 26 de la ley 100, sino que sería equivalente al 20%, es decir, que las madres comunitarias tenían ese beneficio adicional de tener que hacer un aporte menor que los demás trabajadores independientes. Entonces, posteriormente encontramos el acto legislativo 01 del 2005, que es relevante para el tema porque establece que y consolida que lo que pretende la Constitución y la ley es que haya un único régimen de pensiones. Este único régimen de pensiones con las características para acceder a la pensión de tener la edad, el tiempo de servicio y las semanas cotizadas. Entonces, esta norma es relevante porque el acto legislativo modificó el artículo 48 de la Constitución Política, y por ende, digamos que no se puede hablar de distintos regímenes a partir de dicha norma. Dicha norma, digamos que se concretó de una vez y por todo eliminar esos regímenes especiales que existían antes de la Constitución de 1991. Entonces, de conclusiones podemos sacar que tenemos un único sistema general de pensiones, que los empleadores deben afiliar y realizar aportes de sus trabajadores, que los trabajadores independientes deben afiliarse y realizar aportes al sistema general de pensiones, y que los trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo deben afiliarse y realizar aportes equivalentes al 30%. Una vez realizan estos aportes, el fondo de pensiones al cual están afiliados, que la norma limita la posibilidad únicamente al fondo de pensiones estatal, hace el recobro al fondo de solidaridad pensional, y el fondo de solidaridad pensional complementa el valor del aporte. Si es un trabajador que no es madre comunitaria, ese subsidio es del 70%, y para las madres comunitarias el subsidio era del 80%. Esto a partir de la ley 509 de 1999. Aquí pues les menciono unas referencias jurisprudenciales en las cuales la Corte Constitucional analiza la evolución normativa del sistema pensional en Colombia, analiza el régimen legal que regula la forma en que habrán de realizarse los pagos de los cotizantes de los trabajadores independientes. Estas referencias jurisprudenciales son anteriores a las emitidas y que analizamos al comienzo de las decisiones que tomó la Corte relacionadas con los aportes a pensión, con el vínculo laboral de las madres comunitarias, y que, como se mencionaba, afectaron o amenazaron la sostenibilidad fiscal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y del sistema pensional. Acá en esta diapositiva pues encontramos una breve reseña del marco constitucional y legal del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces comenzamos con la reforma constitucional de 1945, que establece que el Congreso debía fomentar las empresas útiles o benéficas dignas de estímulo y de apoyo. Es en este momento cuando el Estado colombiano
empieza a generar que los particulares presten servicios públicos de manera directa, como es la atención a la primera infancia. Posteriormente se crea el bienestar familiar con la Ley 75 de 1968 y esta norma es reformada por la Ley Séptima de 1979. En ella se crea el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y en varias de sus normas se establece de manera clara y concreta que el servicio público de bienestar familiar lo prestan los particulares y para prestarlo encuentran, digamos que, programas que son financiados directamente por la Nación a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Subsiguientemente encontramos que en 1988 se prefieren dos normas que son relevantes para el estudio que estamos haciendo. La primera es la Ley 89, que aumentó los aportes fiscales para el ICBF. Este aumento de aportes tenía la finalidad de financiar un programa que se venía ejecutando desde 1986 y este programa es el Programa de Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar. También encontramos que en este año se profiere el decreto 2737, que es el Código del Menor. En el Código del Menor se resalta que esta norma introduce en el régimen legal colombiano la figura del hogar sustituto, del cual pues les hablaré más adelante. En la Constitución Política del 91, pues resaltamos el artículo 44, que establece que es responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado la atención de los niños, niñas y adolescentes. El artículo 123, 210 y 365, que son el marco constitucional que permite que los particulares presten servicios públicos o realicen funciones administrativas. Y pues también se señala en la diapositiva la Ley de Infancia y Adolescencia del 2006. En efecto, los hogares comunitarios nacen como una iniciativa privada que surgió ante la escasa cobertura del Estado. En efecto, para los años 80, cuando el país sufre, digamos que, la situación más grave de desplazamiento por tema del conflicto o los diferentes conflictos que habían, en las ciudades el bienestar familiar tenía un programa denominado centros de atención de preescolar. Por el nacimiento de nuevos barrios, el cubrimiento de este programa no llega a esta nueva población y en estos sitios de asentamientos de desplazados se generan que las madres van a trabajar y que alguna de las vecinas se cuida a los niños. No tenía ninguna regulación el programa, no obstante, como les comenté, a través de el COMPES de 1986, el Estado colombiano empieza a invertir recursos en estos hogares y fomenta que las asociaciones de padres, fomenta que las comunidades materialicen el cuidado de los niños y que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregaba recursos para la alimentación de la primera infancia. Entonces, es importante resaltar este tema porque no es que el instituto haya generado el programa y haya generado la apertura de nuevos hogares, sino que los hogares ya venían funcionando y fue a través de los gobiernos, de los entes territoriales, que se empezó a fomentar el apoyo a este servicio. Y posteriormente, como les digo, el instituto entra a crear el programa y entra a financiarlo. En lo que respecta al hogar sustituto, los hogares sustitutos nacen en 1974 en los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y posteriormente se reglamenta a través del Código del Menor. Actualmente están regulados en el Código de Infancia y Adolescencia y la diferencia con el hogar comunitario es que estos hogares institutos nacen en familias que económicamente tienen la posibilidad de albergar a niños, niñas y adolescentes a los cuales sus padres o sus familias no le están garantizando sus derechos. Y el Estado entraba a entregárselos a estas familias y a entregarles un valor económico directamente para los gastos del niño. Es decir, en este programa no había un reconocimiento económico a la familia o a la madre sustituta o al padre sustituto, sino que el valor económico que se le entregaba a la familia
era única y exclusivamente para la manutención del niño. Entonces, en esta gráfica vamos a encontrar cómo se refleja el principio de progresividad frente al derecho pensional de las madres comunitarias y sustitutas. Entonces, en la primera etapa, como lo veníamos diciendo, ellas debían afiliarse y pagar el 100% de los aportes. En la segunda etapa, encontramos que con la creación del Fondo de Solidaridad Pensional, que nace con la expedición de la Ley 100 de 1993, pero que en la mencionada norma establece que va a empezar a funcionar a partir de 1995, los trabajadores independientes que no tuvieran la posibilidad de acceder al salario mínimo podían afiliarse en forma voluntaria y debían pagar el 30% de valor a la pensión comparado con los trabajadores dependientes o independientes que vengaran más del salario mínimo. Reiteramos que con la Ley 509 de 1999 se genera un beneficio adicional a las madres comunitarias y este es que podrían afiliarse en forma voluntaria y que el subsidio del Fondo de Solidaridad Pensional sería del 80%, es decir, que ellas solo deberían sufragar el 20%. En este punto es importante reiterar que para acceder a ese subsidio se requería que ellas cumplieran con su parte de la obligación y es que primero hicieran el pago del aporte para que posteriormente el Fondo de Pensiones recobre al Fondo de Solidaridad Pensional. Cuando la madre comunitaria, incluso lo establece el COMPES y lo establece la norma, o lo establece el Fondo de Solidaridad Pensional, cuando la madre comunitaria no cumpliera con su obligación durante varios meses, se le castigaba con sacarla del beneficio. Es decir, una madre comunitaria que durante 4 meses no hiciera el pago de sus aportes, se le desafiliaba del Fondo de Solidaridad Pensional y por ende tendría que entrar a pagar el 100% de su afiliación y digamos que no se preveía que volviera a acceder al Fondo de Solidaridad Pensional. Con normas posteriores se estableció como la posibilidad de que volvieran a acceder al fondo. Entonces, digamos que esto reflejó una problemática en las madres comunitarias y es que si ellas no tenían la disciplina de hacer sus aportes, eran excluidas del fondo y por ende entonces digamos que iba a ser difícil que completaran los requisitos para acceder a la pensión, que como lo decíamos antes es la edad y las semanas cotizadas. Finalmente, reiteramos que a través del decreto 289 se formalizó a las madres comunitarias como trabajadoras que dependen directamente de las asociaciones de padres de familia o de las empresas que prestan el servicio y a partir del 2014 entonces las madres comunitarias devengan el salario mínimo, con el salario mínimo devengan primas, cesantías y sus empleadores, que son las asociaciones, tienen la obligación de hacer los aportes a pensión. En este punto, pues es importante diferenciar entonces a las madres comunitarias, a las madres sustitutas, pues ellas siguen teniendo el régimen de trabajadoras independientes que deben afiliarse voluntariamente y cumplir con sus obligaciones frente al fondo de pensiones y de cumplirlo, a su vez el fondo de pensiones puede recobrar el valor del subsidio para que ellas complementen sus semanas cotizadas y puedan acceder cuando cumplan los requisitos a la pensión de jubilación. Entonces, en este punto, pues entramos a analizar brevemente las decisiones que generaron esta incertidumbre jurídica frente a los derechos pensionales de las madres comunitarias. La primera decisión que genera la incertidumbre es la sentencia T480. La Corte Constitucional declaró la existencia de relación laboral entre 106 madres comunitarias y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De esta orden se resalta una orden específica al instituto para diseñar y ejecutar un programa de normalización o cesación de la vulneración de sus derechos fundamentales de manera efectiva, gradual y escalonada. Esta orden representaba que todas las madres comunitarias o padres comunitarios que hubiesen transitado por el programa tenían derecho a acceder a sus derechos pensionales. En este punto, pues se resalta que eran 170.000
madres o padres comunitarios que hayan transitado por el programa, y por ende la orden se calculó en alrededor de 22 billones de pesos, lo que equivale a más de 5 veces el presupuesto anual del ICBF, lo que implicó que el gobierno nacional sugiriera que de ejecutoriarse dicha decisión implicaría la liquidación de la entidad. Contra esa decisión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interpuso la nulidad porque desconocía el precedente jurisprudencial que había generado la Corte Constitucional desde 1995. Esa decisión, o frente a la T480, digamos que queremos resaltar también que determinaba unos aspectos que cumplían la gran mayoría de madres comunitarias, como por ejemplo encontrarse en una situación económica precaria que afectara su mínimo vital. En este punto la Corte decía que esto se daba por demostrado con el simple hecho de que este grupo poblacional siempre había percibido menos del salario mínimo. En este punto creo que el análisis de la Corte no determinó o no diferenció si la madre comunitaria estaba activa o estaba retirada, porque pues aquellas que se encontraran activas, pues obviamente estaban devengando el salario mínimo y por ende pues no se presumía la situación de vulnerabilidad y no era demostrada. También determinó la Corte que las madres comunitarias hacían parte de un segmento que siempre fue ser parte de un segmento de situación en posición de desventaja. Entonces ellos presumían también que las madres comunitarias siempre estaban en estratos bajos, en barrios de estratos bajos, situación que a la realidad actual pues no siempre es cierta porque estos hogares comunitarios nacieron hace 40 años en barrios que en su momento, pues como les decía, eran barrios donde se asentaban poblaciones desplazadas. No obstante, después de 40 años encontramos hogares comunitarios en barrios que son estrato 3, que han venido trabajando desde 1980. Entonces, pues digamos que la realidad actual no es que no siempre estos hogares se encuentran en barrios estrato 1, que era lo que más o menos presumía la Corte Constitucional en la sentencia. Y pues digamos que sí resaltamos de esa decisión que de las 106 madres comunitarias, la gran mayoría pues ya tenían edades en las cuales tenían la situación de ser de la tercera edad y de estar muy cercanas a cumplir por lo menos con el requisito de edad para acceder al derecho pensional. No obstante, en esta diapositiva aquí con azul pues resalto que se emite una posterior sentencia en la cual tutela de derechos a madres comunitarias y sustitutas que no tienen las mismas características que tienen las madres de la tutela T480. Pues en esta sentencia se acumulan, en la T639 se acumulan 80 madres comunitarias, algunas de ellas eran menores de 50 años, habían algunas que incluso habían transitado por el programa por cortos periodos de 2 años y por ende pues esa situación de vulnerabilidad vista al tiempo que habían permanecido dentro del programa y que habían hecho sus cotizaciones, pues realmente no mostraba una situación de urgencia o un perjuicio irremediable, porque si una persona transita por el programa 2 años, pues finalmente tendría que hacer sus aportes durante 23 años más para completar los requisitos de pensión. Entonces esa situación pues llevó a que hubieran muchas decisiones frente a personas que realmente si se les cumplía el fallo y se les pagaba los aportes a pensión, pues finalmente tampoco iban a acceder al beneficio o al derecho a pensión de jubilación porque deberían cotizar durante muchísimo tiempo para poder acceder al requisito. Frente a los requisitos de la acción de tutela, también digamos que encontramos que todos los precedentes que cita la Sala Octava eran relacionados con situaciones distintas a las de las madres comunitarias. Eran situaciones de trabajadores que aportaron al sistema y que en el momento que cumplieron sus requisitos, la caja a la cual pertenecían, el fondo de pensiones al cual pertenecía, les negaba la pensión. Entonces, de cierta forma, utilizar estos precedentes, pues no se ajustaba a la situación concreta, máxime como
como les decía anteriormente, había jurisprudencia de la Corte Constitucional en la cual se habían resuelto situaciones de madres comunitarias y madres sustitutas frente a los derechos que les otorgaba el sistema como contribuyentes al sistema, ya sea por salud o ya sea por pensión. Entonces, de cierta forma, aplicar estos precedentes no era pues del todo aplicable, digamos que, perdón la redundancia, pero no era factible determinar los derechos de una persona que había sido trabajador dependiente y que había cumplido con todos los requisitos frente a situaciones de madres comunitarias y sustitutas. En este punto, en esta siguiente diapositiva, creo que, digamos que va a ser un poquito o va a aclarar la anterior manifestación, porque como les decía, cuando nace el sistema pensional y nace el sistema público de bienestar familiar, pues las madres comunitarias tendrían que afiliarse y cotizar el 100%. Entonces, en la siguiente decisión de la Corte ordena que el Fondo de Solidaridad asuma el 100% de los aportes a pensión desde que ellas comenzaron en el sistema. Entonces, aquí hay la problemática que se genera es que ellas, algunas comenzaron en 1986, 87, 88 y posteriormente, pero el Fondo de Solidaridad Pensional solo empezó en 1995. Entonces, esto hacía que la orden fuera un tanto confusa porque no podría, por aplicación de la ley, darse los beneficios del Fondo de Solidaridad Pensional a las madres comunitarias en forma retroactiva. Era una de las problemáticas que tenía esta decisión, el auto 186, que declaró la nulidad de la T480 por haber vulnerado o por haber desconocido el presente jurisprudencial que la misma Corte había emitido en sentencias anteriores y que genera, digamos que unas nuevas órdenes frente a entidades que no fueron vinculadas como el Ministerio de Trabajo y la fiduciaria que administra el Fondo de Solidaridad Pensional, y como les decía, aparte de eso genera un vacío, una aplicación dificultosa de la decisión frente al término que debería pagar los aportes del Fondo de Solidaridad, que fue creado en el 95. Entonces, estas decisiones de la Corte, como les digo, pues desconocen toda esa normatividad que genera el sistema, desconocen jurisprudencia de la misma Corte Constitucional que analizó la constitucionalidad de la Ley 100, en la cual se establece de forma reiterada y pacífica que todos los trabajadores afiliados al Sistema General de Pensiones debían hacer aportes. Y en estas decisiones, la Corte, digamos que no sustenta el por qué ellas no debían cumplir con esas obligaciones al sistema de realizar sus aportes y tendría que asumirlas toda la carga el Estado a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, como en esta decisión se vincula al Ministerio y a la fiduciaria que administra el fondo, estas dos entidades proponen la nulidad de esta nueva decisión y finalmente, frente a esa decisión, pues reiteramos lo que le sucedió al instituto fue que recibió un número plural de acciones de tutela, en acciones de tutela que presentaban a veces hasta 300, 400 madres comunitarias y que emulaban las órdenes que había emitido la Corte, ya fuera en el auto 186 o ya fuera en la sentencia 639 del 2017. En todas estas decisiones, pues debía vincularse al ministerio porque en la parte resolutiva se hablaba que el instituto debía reconocer y hacer un trámite administrativo para que se reconociera y pagara. Y en la parte considerativa se presentaba pues este esquema en el cual quien debía pagar era el fondo. Entonces generó bastantes nulidades, generó un sinnúmero de decisiones que finalmente se vieron zanjadas cuando se emite la sentencia SU 273, que terminó aquí en esta presentación. En la parte izquierda encontrarán las decisiones que se emiten entre 1995 y el 2001. Estas decisiones generalmente se ocasionan porque las madres comunitarias querían acceder, por ejemplo, a la licencia de maternidad y en determinado momento el Instituto de Seguros Sociales se las negaba
porque las asociaciones o porque en su momento no se estaban haciendo los aportes al día. En este momento, pues, o en estas decisiones, la Corte afirma que no hay vínculo laboral del instituto con las madres comunitarias, tampoco tienen vínculo laboral con las asociaciones, que es un régimen especial, que es una mixtura entre ser trabajador dependiente y trabajador independiente. Ellas, como les decía, desde el 1999 con la ley 509 de la bonificación que se les pagaba, se les deducía el valor para hacer el aporte a salud y por ende, si el Seguro Social las tenía afiliadas, pues tenía que pagarle todos los beneficios que tenían los contribuyentes al sistema general. No obstante, frente a la pensión, sí les permitió afiliarse voluntariamente y si no se afiliaban y si no realizaban los aportes, pues no iban a poder llegar a disfrutar de la pensión de jubilación. Entonces, en esta diapositiva subsiguientemente, pues se resalta la T480, que como les decía, es una decisión que tiene un impacto fiscal grande, es un impacto fiscal que valía 11.000 millones cumplir la sentencia a las 106 madres comunitarias y 22 billones de pesos generar el programa de normalización que se ordenó en esta decisión. Esta decisión es declarada nula en abril del 2017. No obstante, sale una sentencia que es análoga al auto que declara la nulidad y en las cuales no se afecta el presupuesto del instituto, pero se traslada la responsabilidad al Fondo de Solidaridad Pensional. Contra estas dos decisiones, tanto el Ministerio de Trabajo como el Fondo de Solidaridad Pensional interpusieron nulidades que se resolvieron en el 2018. La primera de ellas mediante el auto 217 en abril y la segunda en agosto mediante el auto 546. Estas dos decisiones se caracterizan porque declaran la nulidad de las órdenes, pero no resuelven de fondo el tema. Entonces, en ese momento, los jueces en acciones de tutela seguían entendiendo que había responsabilidad del instituto de hacer el trámite administrativo para que se les reconociera. Es decir, durante el 2018 se siguieron profiriendo órdenes en contra del instituto, del Ministerio del Trabajo, del Fondo de Solidaridad Pensional, hubieron desacatos, hubieron sanciones, sobre todo en contra del gerente del Fondo de Solidaridad Pensional, porque estas decisiones de cierta forma no eran claras y no determinaban en qué sentido tenían el derecho las madres comunitarias. Finalmente, en agosto del 2018 se emite la sentencia de unificación 079 y en ellas de manera clara y precisa se determina que el derecho pensional de las madres comunitarias implicaba las obligaciones de todo trabajador al sistema, que era la afiliación y que era la cotización. En esta sentencia se acumularon varias acciones de tutela que sumaban 164 madres comunitarias y en ellas se reflejaba que algunas madres comunitarias tenían más de 1000 semanas, es decir, ya estaban en situación de ser prepensionadas y otras madres comunitarias en las mismas condiciones, con la misma edad, no tenían semanas de cotización o tenían un número muy pequeño de semanas de cotización. Es decir, muestra que el sistema lo que hacía era que permitía afiliarse voluntariamente, pero solo llegaban a cumplir los requisitos aquellas que durante todo el tiempo como trabajadoras independientes hicieran los aportes al sistema. Posteriormente, en noviembre del mismo año, del 2018, la Corte Constitucional selecciona una tutela que era de 334 madres comunitarias, eran varias acciones de tutela de Valle del Cauca que habían emulado las órdenes de la T639 y en su momento pues ya la Corte reitera lo que manifiesta en la SU 079. Posteriormente, en el primer semestre del 2019, se resuelve o se finaliza resolviendo las decisiones que mostramos en la primera parte. Aquí la T480 termina resolviéndose a través de la SU 273 y la T639 se resuelve a través de la T175. Entonces, en este punto ya entenderíamos que no hay ninguna decisión de la Corte que determine derechos a las madres comunitarias distintos a los que tiene todo trabajador, que es afiliarse y hacer sus aportes. Estas decisiones se reafirman con la sentencia de constitucionalidad 185.
Esta es una demanda de constitucionalidad que se interpone contra el artículo 36 de la ley 1607 del 2012, y este artículo fue el que originó que las madres comunitarias se formalizaran. Entonces, demandan la constitucionalidad de este artículo en el entendido que se vulneraba el principio de igualdad al no permitir que las madres comunitarias fueran trabajadoras estatales. Entonces, en esta sentencia la Corte reitera los pronunciamientos de las sentencias anteriores y determina declarando la exequibilidad de este artículo. Esta sentencia tiene una particularidad, y es que en ella participó la Procuraduría General de la Nación, y en su momento el concepto de la Procuraduría era que el artículo era inconstitucional, situación que la Corte pues aclaró. Finalmente, en esta presentación se resalta una decisión del Consejo de Estado a través de la cual se resuelve una acción de grupo que presentaron varias madres comunitarias en Quindío, y pues que tenía un impacto de 1.6 billones de pesos. Esta acción de grupo tenía la finalidad de que se reparara a las madres comunitarias que no habían devengado el salario mínimo durante el tiempo que mencionamos inicialmente, que es entre el 88, que se formaliza el programa de madres comunitarias, y el 2014. Esta sentencia, esta acción de grupo fue negada y se reiteró las decisiones que había emitido la Corte Constitucional en las sentencias de unificación 079 y 273. Entonces, pues en resumen, podemos decir que desde el nacimiento del Sistema General de Pensiones, las madres comunitarias han tenido el derecho a afiliarse y hacer sus aportes, y a su vez, en la medida que cumplan con estas condiciones, tienen el derecho a acceder al beneficio pensional. No obstante, la situación que se presentó es que muchas de ellas, cuando se inició el programa, ya tenían edades que oscilaban entre los 40 y 50 años. Por ende, entre 1988 y 1995, que se creó el fondo, fueron cumpliendo las edades para pensionarse, pero no podían hacerlo porque no se afiliaron al sistema. Entonces, esto generó una problemática que culminó con madres comunitarias que prestaban el servicio y que tenían 70 años y no podían acceder a este beneficio pensional. En este punto, pues se resalta nuevamente que el sistema tiene una particularidad, y es la posibilidad de acceder a los servicios sociales complementarios. Los servicios sociales complementarios, como lo mencionamos en determinado momento, son subsidios que se generan con los aportes que hacen las personas que están afiliadas al sistema, generalmente aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos, y con fundamento en ello tenemos el beneficio del adulto mayor, y ese beneficio del adulto mayor está cualificado para las madres comunitarias. Es decir, cuando una madre comunitaria se retira del servicio y no puede acceder a la pensión, tiene la posibilidad de acceder al subsidio de la subcuenta de solidaridad pensional y adquirir a través de este subsidio un equivalente a 220.000 pesos cada 2 meses, y este subsidio aumenta en la posibilidad que haya tenido más tiempo prestando el servicio. Entonces, en resumen, este es pues la evolución del sistema pensional para las madres comunitarias, y podríamos empezar con las preguntas si las tienen. Doctor Carlos Javier, muchísimas gracias por su participación y vamos al fragmento de preguntas. Doctor Muñoz. Sí. La primera de ellas, ¿qué alternativas tienen las madres comunitarias y sustitutas que no realizaron aportes a pensión antes de la creación del Fondo de Solidaridad Pensional y ya cuentan con la edad de pensión, pero no tienen las semanas cotizadas? Sí, esa posibilidad. Esa pregunta, encontramos que a partir del
a partir del año 2011, el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo incluyó normas tendientes a beneficiar a las madres comunitarias en el sentido de tener la posibilidad de acceder a los subsidios de la subcuenta de solidaridad pensional. En efecto, a través del Plan Nacional de Desarrollo se les otorga a las madres comunitarias que no se encuentren ejecutando el programa la posibilidad de que si han cumplido 10 años en el programa, acceder al subsidio por la suma de 220.000 pesos. Si han estado 15 años en el programa, se les da un subsidio alrededor de los 260.000 pesos, y si estuvieron por más de los 15 años, por un subsidio de 280.000 pesos. Posteriormente, este beneficio ha sido reiterado en cada uno de los planes nacionales que no tienen el tiempo, las cotizadas para pensionarse. Doctor Muñoz, siguiente pregunta. Sí. ¿Se han planteado alternativas para garantizar los derechos pensionales de las madres comunitarias y sustitutas que no cumplen con los requisitos para pensión de jubilación? Sí, el Congreso en varias oportunidades ha analizado la posibilidad de incrementar este subsidio de la subcuenta de solidaridad pensional. Hace 1 o 2 años se presentó un proyecto de ley a través del cual se pretendía que este subsidio se incrementara al 80 o al 90% del valor del salario mínimo. No obstante, pues la dificultad de que esta ley sea aprobada es que los recursos tendrían que salir del bienestar familiar y por ende pues sacrificar los recursos que se invierten en la atención de la primera infancia. Entonces, de cierta forma se está esperando que el Ministerio de Hacienda cuente como con la posibilidad de otorgar estos recursos para que ellas accedan a este subsidio o a través de este subsidio, pero que el valor sea un valor que se acerque más al salario mínimo para poder garantizar el mínimo vital de estas madres comunitarias que, como les comentaba, pues comenzaron en los 80 ya y que después de 20 o 30 años de servicio pues no tienen los requisitos. Entonces se hace un trabajo constante pues de los legisladores y se ha pues hecho la labor de establecer cuántas madres comunitarias actualmente estarían en esa situación para poder mejorar económicamente el subsidio de la subcuenta de solidaridad pensional. Doctor Muñoz, ¿qué requisitos se exigen para acceder al subsidio de la subcuenta de solidaridad pensional? La subcuenta de solidaridad pensional tiene un reglamento que establece unos requisitos generales y estos requisitos generales es que la persona que solicita el subsidio en su núcleo familiar no devengue más del salario mínimo. Entonces, que tenga más de 55 años, que sea colombiano, que esté calificado como población vulnerable a través del CISBEN, y ya específicamente para las madres comunitarias establece que hayan prestado servicio por más de 10 años. Si, como le decía anteriormente, si prestó el servicio por más de 15 años, tiene un subsidio mejor que el de la madre comunitaria que lo prestó solo durante 10 y así subsiguientemente por unos años. Y pues de cierta forma el requisito adicional que cuentan es que el instituto certifique que prestaron el servicio y que cuente con los demás requisitos. Entonces, en este punto hemos encontrado acciones de tutela que han determinado que no siempre cumplen con los requisitos. Yo creo que lo que hemos encontrado en las acciones de tutela es que los jueces entienden los requisitos de las madres comunitarias sin los requisitos generales que establece el fondo. Es decir, como si el hecho de cumplir los 10 años les generara el derecho al beneficio y desafortunadamente quien otorga el beneficio como su nombre lo llama, es el Fondo de Solidaridad Pensional a través de su administrador, y valora también, por ejemplo, que ellas no devenguen el salario mínimo o su núcleo familiar, sobre todo. Entonces, aquellas madres comunitarias que están afiliadas como beneficiarias de sus hijos o de sus esposos y que en el núcleo familiar devengan más del salario mínimo, entonces se les nega el beneficio. Entonces, es importante tener en cuenta que
esos requisitos que establece el decreto 505 del 2013 deben interpretarse también con los requisitos que establece de forma general el reglamento del Fondo de Solidaridad Pensional, para no incurrir en que de pronto ellas creen tener un derecho por el tiempo que transcurrieron en el programa, pero como les digo, su permanencia y acceder a este subsidio implica también que cumplan los requisitos del fondo y como lo dijimos desde el comienzo, desde su creación en el 2003 a través de la ley 797, es que hagan parte de población vulnerable, y por población vulnerable se entienden que ella y su núcleo familiar no vengan el salario mínimo. Nuestro agradecimiento especial al doctor Carlos Javier Muñoz Sánchez por su generosidad y al explicarnos con claridad sobre la evolución en el régimen normativo del derecho pensional de las madres comunitarias, ya que la seguridad social en Colombia, como usted bien lo ha explicado, es un derecho que se debe garantizar a todos los habitantes del territorio, de tal forma que se debe entender que el derecho a la pensión de las madres comunitarias se estructura en 3 periodos. El primero, en el cual podían afiliarse como trabajadoras independientes y realizar aportes por el 100%. El segundo periodo, a partir de la creación del Fondo de Solidaridad Pensional, a través del cual debían afiliarse como trabajadoras independientes y realizar el 30% del valor de los aportes. Y un último periodo, a partir del decreto 289 de 2014, en el cual se determina que las madres comunitarias serán trabajadoras de las empresas administradoras del servicio o asociaciones de padres, es decir, que tienen garantizado el derecho a pensión como los demás trabajadores o trabajadoras privadas. Gracias también a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que de un modo interactúan en el sector justicia y que se conectaron a esta conferencia virtual. Nos despedimos con una frase del médico, filósofo, poeta y autor estadounidense Sebastián Miraja. Envejecer es un bien preciado. Solo unos pocos pueden resistir lograr esa distinguida distinción y calidad. Muchas gracias. Un feliz resto de día para todos y para todas.